Hola, antes de comenzar con este video, quiero recordarte que esto es solo una interpretación. Si necesitas ayuda profesional, por favor, búscala. También quería agradecer a mi amiga Cristina por ayudarme con las preguntas de este video. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Hola, pasa, sí, por favor. Toma asiento. ¿Gustas algo de beber? No. De acuerdo. Mi nombre es Edna. Encantada de conocerte. Yo seré tu psicóloga, efectivamente. Tienes un poco de nervios, ¿verdad? Es normal, no te preocupes. Al ser hoy nuestra primera sesión, más que nada nos vamos a dedicar a conocernos, a que yo conozca algunos datos sobre ti y que tú conozcas la manera en la que yo trabajo. No debes preocuparte porque todo lo que hablemos se va a quedar aquí. ¿Sabes lo que es el secreto profesional? Quiere decir que todo lo que hablemos se va a quedar entre tú y yo. Así que de verdad que no te preocupes. Este es un lugar seguro. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a comenzar con algunas preguntas. Primero, muy facilito. Dime tu nombre y tus apellidos, por favor. ¿Tu edad? Fecha de nacimiento, por favor. Ay, cumples años el mismo día que mi hermana. Sí. ¿Me dices un teléfono de contacto, por favor? Estupendo. ¿A qué te dedicas? Muy bien. ¿Me podrías decir qué fue lo que te motivó, lo que te hizo decidirte a venir hoy a mi consulta? ¿Y desde cuándo te sientes así? ¿Podrías especificarme un poquito más? Sí, ahonda en esas emociones. ¿Cómo te sientes exactamente? ¿A qué causas atribuyes que te sientas así? ¿Y por qué piensas que esto te sigue ocurriendo? ¿Con qué frecuencia te suele ocurrir? ¿Has intentado algo para mejorar esa situación? ¿Y cómo crees que esto te está afectando en tu vida cotidiana? ¿En tu familia? Entiendo. Vamos a pasar ahora a tus datos familiares. ¿Tu mamá y tu papá están vivos? ¿Cómo es el carácter de tu mamá y cuál es tu relación con ella? ¿Y tu papá? ¿Cómo describirías su carácter y tu relación con él? ¿Cómo era el ambiente familiar durante tu infancia? ¿Piensas que el origen de cómo te estás sintiendo ahora tiene algo que ver con la manera en la que te educaron? ¿Con tu ambiente familiar durante
la infancia. Ujú. ¿Tus padres eran muy estrictos? ¿Qué tipo de castigos te aplicaban? Ajá. ¿Quién aportaba mayor seguridad a tu vida? Ujú. ¿Y cómo era la vida en familia? Ujú. De acuerdo. Cuéntame, ¿actualmente estás bajo algún tratamiento médico? ¿Estás tomando algún medicamento? Muy bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? Ajá. ¿Y qué grado de satisfacción tienes en estos momentos? Ujú. ¿Cómo es la relación con tus compañeros? Ujú. ¿Y qué aspiraciones tienes? ¿Cuál es tu sueño? Ujú. Muy bien. Vamos a pasar a otros datos. Cuéntame en cuanto a tu relación con otras personas. ¿Se te hace fácil hacer nuevos amigos? Ujú. ¿Y cómo decides quién va a formar parte de tu círculo? ¿Cómo seleccionas a tus amistades? Ujú. ¿Cuántos amigos tienes? ¿Tienes mejor amiga, mejor amigo? Ujú. ¿Y qué tipo de actividades suelen hacer en su tiempo libre? Ujú. ¿Actualmente hay alguna persona con la que tengas conflicto? ¿Alguna persona en específico que quite tu paz? Ujú. ¿Y hay alguna persona que todo lo contrario, que te genere esa paz, esa tranquilidad, esa calma? Ujú. Muy bien. ¿Tienes pareja actualmente? Ujú. ¿Cuántas parejas has tenido? Ujú. ¿Podrías describirme a tu mejor amigo o tu mejor amiga? Ujú. Y ahora, por favor, descríbete a ti. Sí. Ujú. ¿Podrías darme más detalles, por favor? Ujú. ¿Cómo te sientes en este momento? Ujú. ¿En qué tipo de situaciones es en las que sientes más comodidad?
cuáles son tus mayores preocupaciones? Ujú. ¿Qué te gustaría cambiar de tu vida? ¿Eso es lo que te genera más estrés? ¿O hay alguna otra cosa que te estrese más? Ujú. ¿Es este tipo de cosas lo que te suele estresar? Ujú. ¿Y cómo haces para lograr tranquilizarte, para volver a la calma? Ujú. De acuerdo. Muy bien, pues por ahora creo que con estas preguntas es suficiente. De acuerdo, con esto tengo para mandarte, sí, algunos ejercicios. Y quiero que durante esta semana te enfoques, sí, que prestes mucha atención a tus emociones, a tus sentimientos. Haz los ejercicios y observa cómo te sientes mientras los estás haciendo. Y también observa cómo te sientes después de hacerlos y cómo te sientes en general en el transcurso de la semana. Por favor, quiero que me anotes todo. Anota todo de cómo te vas sintiendo en cada momento, para que así en nuestra próxima sesión podamos hablar acerca de ello. ¿De acuerdo? Sí, vamos a trabajar para que toda esta situación sepas manejarla de una mejor manera. Poquito a poco, no vamos a correr. De acuerdo, esta es nuestra primera sesión. Como te he dicho, se trataba de que yo te conociera un poco, que tú conocieras un poquito de mi forma de trabajar. Si tienes, no te he preguntado, pero sí, tú me puedes interrumpir cuando quieras. ¿Tienes alguna duda en este momento? No tienes ninguna duda de momento. De acuerdo, que al momento que te surja me interrumpes y me preguntas. De acuerdo, sí, no te preocupes. Igual, sí, en cada sesión vamos resolviendo todas las dudas. Y te voy a ir dando ejercicios para que vayamos trabajando. De acuerdo, pues ha sido un placer conocerte y tenerte hoy aquí en mi consulta. Nos vemos la próxima semana, ¿qué te parece? A esta misma hora, ¿de acuerdo? Perfecto, pues ya te tengo en mi agenda. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Que estés muy bien. Nos vemos pronto.